Amén, hermanos y hermanas. Dios los bendiga una vez más y nuevamente agradecido con nuestro Señor por esta gran oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí nuevamente para llevar adelante este estudio. Gracias a cada uno de ustedes que se comunican y a través de este medio podemos llevar adelante estos estudios bíblicos en los cuales estamos compartiendo la palabra del Señor. Estamos aquí para llevar adelante este estudio bíblico del miércoles 21 de julio de 2021. Y gracias al Señor que nos ha dado esta gran oportunidad, estamos nuevamente agradecidos con Él y con un corazón dispuesto a ver qué es lo que tiene el Señor en este día para nosotros, siempre esperando recibir algo del Señor, porque ese es el propósito de nuestro Señor, siempre entregarnos algo nuevo para nuestras vidas, algo que edifique nuestras vidas, y es a través de estos estudios bíblicos que podemos fortalecernos. Vamos, como siempre lo hacemos, comenzar leyendo un salmo y a través de la lectura del salmo poder reflexionar un poquito en la palabra del Señor y en ver cuántas promesas tenemos, cuánta palabra tenemos aquí, cuántas enseñanzas tenemos cada vez que leemos un salmo, vemos lo grande que es nuestro Señor. Vamos a leer el Salmo 72 hoy, el cual dice: Oh Dios, de tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro del Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén. Y como dije anteriormente, tenemos tantas promesas aquí en esta palabra escrita que muchas veces ni las conocemos, pero qué bueno que el Señor nos ha dado la oportunidad de tener este libro sagrado en el cual nos podemos instruir cada día, dependiendo de cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra búsqueda y de nuestro compromiso con el Señor. Pero es bueno que podamos tomar un tiempito cada día para poder leer la palabra del Señor y ver a través de ella las grandes promesas y recompensas que tenemos y lo grande y poderoso que es nuestro Señor al cual le servimos. Así que, como siempre, agradecido con el Señor que una vez más nos hemos reunido, y esperamos que en esta tarde, el Señor pueda usarnos para poder compartir esa palabra que Él ha puesto en nuestros corazones, para poderla compartir con la congregación y ver lo grande, lo poderoso que es nuestro Señor, y estar siempre agradecido con Él, porque el Señor está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Solo nosotros debemos de confiar en Él y saber esperar. Vamos a orar primeramente para pedirle al Señor que bendiga este tiempo, que invitar la presencia de su Espíritu Santo y que sea Él quien en esta tarde nos dirija para poder llevar adelante este estudio bíblico como lo hacemos normalmente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de estar nuevamente aquí, Señor, reunidos a través de este medio para llevar adelante este estudio bíblico, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche, esta palabra, Señor, estos versículos. Todo lo que tú nos has dado, Señor, lo ponemos en tus manos para que seas tú, Padre, quien hables a través, Señor, de nosotros, Padre, que a través de este estudio, Señor, podamos recibir esa enseñanza que tú tienes, Padre, que a través de ese estudio se puedan edificar nuestras vidas, Padre. Nos encomendamos en tus manos y ponemos cada una de nuestras necesidades y peticiones delante de ti, Padre, sabiendo y confiando, Señor, que tú vas a suplir, Padre. Gracias te damos, Señor,
porque estamos nuevamente reunidos aquí, Señor. Gracias porque tú nos has dado un lugar donde nos podemos reunir. Gracias por nuestros hermanos que están trabajando para que esto sea posible. Y gracias por cada una de las personas, Padre, que hayan tomado su tiempo, Señor, para recibir la palabra del Señor. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú los toques y los bendigas grandemente, Señor, y que en esta noche tú uses esta palabra, Señor, para darnos consuelo, darnos esperanza, Señor, para enseñarnos algo nuevo, Padre, y ayudarnos a perseverar en tu palabra, Padre. Sé que estamos pasando por tiempos difíciles, Señor, en los cuales vemos que esta situación ha cambiado nuestras costumbres, Señor, y no queremos desfallecer, no queremos perdernos, sino que queremos cada día perseverar en tu palabra y poder luchar. Así que pedimos que a través de esta palabra, Señor, tú nos des ese ánimo que estamos necesitando, Padre, para que podamos fortalecernos y como una iglesia seguir todos unidos, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, Padre. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Te damos las gracias por todo, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos, como dije una vez más, para poder llevar adelante el propósito del Señor en este día. Y siempre agradecido con Él porque Él es quien nos da la oportunidad, quien nos da la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante, para poder seguir compartiendo su palabra, algo que no es fácil, sino que hay que saber escuchar al Señor, hay que estar pendiente de lo que el Señor nos muestra para poderlo compartir de la mejor manera. Así que estamos muy agradecidos con el Señor porque siempre el Señor nos ha provisto de lo que necesitamos y estamos aquí para cumplir su propósito y poder entre todos juntos marchar adelante. Así que en esta tarde vamos, el título del estudio se llama No te impacientes, se llama. Y impacientarse es, como su palabra lo dice, perder la paciencia, es desesperarse, inquietarse, ponerse intranquilo. Y esas son cosas que muchas veces nos pueden desviar de la voluntad del Señor, nos pueden distraer, nos pueden hacer perder esa relación que tenemos con el Señor. Pueden suceder muchas cosas en las cuales nosotros debemos de estar preparados. Aquí no se trata de aquel que conoce la palabra o aquel que no conoce, sino que esto es para todo, porque por más que conozcamos la palabra del Señor, nos podemos impacientar por ciertas situaciones y poder terminar cometiendo un error. Y no sería bueno porque tenemos la palabra del Señor aquí como un ejemplo en el cual encontramos muchas enseñanzas, muchas historias en las cuales nos ayudan. Y ese es el propósito de este libro, que a través de él podamos nosotros educarnos, podamos recibir los consejos que necesitamos y a través de lo que está escrito aquí podamos recibir una enseñanza, como dice su palabra, para que no volvamos a cometer lo que en otros tiempos cometió, los errores que cometió el pueblo de Dios o los siervos de Dios o los reyes que en ese tiempo el Señor ponía para gobernar a su pueblo. Vamos a leer hoy el Salmo 37, 1 al 5 para dar comienzo al estudio y tener un poquito de entendimiento sobre lo que el Señor nos habla o nos quiere decir a través de este Salmo que fue escrito por David, como sabemos, y vemos que esto sucedía en ese tiempo y sucede en estos tiempos también. Y muchas veces nos sucede a nosotros, los hijos de Dios, los que estamos buscando de Dios. Y como dije anteriormente, aquí no se trata de que tengamos conocimiento o no tengamos conocimiento, nos puede suceder a cualquiera. Así que es bueno que prestemos un poquito de atención y podamos ver en esta tarde qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esto. Vamos a comenzar leyendo Salmo 37, 1 al 5, el cual dice así. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. El Salmo 37 está escrito por el rey David, como le comenté primeramente. Cuando él ha tenido ya muchas experiencias con el Señor, experiencia con sus hijos, con sus amigos y aún con sus enemigos, y siendo dirigido por el Espíritu Santo, en este Salmo nos muestra que hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los malos. Es decir,
los que siendo alcanzados por Dios hacen su voluntad, y aquellos que no han tomado en cuenta a Dios en sus caminos, es decir, los malos, que no son los que matan, roban y terminan en la cárcel, sino toda aquella persona que no rinde su vida a Dios y se sujeta a su voluntad. Amén. Entonces, para comenzar debemos de saber que aquí el rey David nos muestra que hay dos tipos de personas, ¿no? Unas son las que conocen de Dios y otras, tristemente, las que no conocen de Dios. Y muchas veces aquellos que conocemos a Dios nos sorprendemos o nos preocupamos por qué ciertas personas no quieren conocer a Dios cuando se le ha hablado la palabra, no quieren entregar su vida a Dios, y muchas veces olvidando de que nosotros en otros tiempos éramos como esas personas en las cuales no queríamos saber nada con Dios y estábamos distantes y tristemente éramos personas malas, aunque nosotros pensáramos que éramos buenas personas porque nuestras acciones no eran tan malas como nosotros pensábamos, sino que pensábamos que por nuestras actitudes o por lo que hacíamos éramos buenas personas, pero aquí sabemos que el que no le sirve a Dios, el que no está sujeto a la voluntad de Dios, es una persona mala, podemos decir, considerada y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y mientras los que hacen lo malo aparentan que prosperan y tienen éxito, que consiguen fama, riquezas, bienestar, autos, casas, y parece que les va bien, los hijos de Dios sufren cierta persecución, quieren agradar a Dios en todas las cosas y no se meten en negocios ilícitos, son fieles y obedientes a Dios, honran a sus padres, son fieles en su matrimonio, etcétera, y no parece que le va tan bien en las cosas de la tierra. El Salmo 37 es como una lupa que nos recuerda que no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas temporales y presentes, sino en las cosas eternas y futuras. Amén. Este es un consejo que nos da la palabra del Señor. Muchas veces miramos como personas que, según nuestro criterio o por lo que vemos o sabemos, no son personas que le sirven a Dios, sin embargo le va bien en su vida, prosperan, son buenos negociantes, tienen su familia, tienen sus bienes, sus pertenencias. Y en cambio, muchas personas hemos visto que buscan de Dios y sufren ciertas situaciones en las cuales muchas sufren pobreza, sufren ciertas cosas en las cuales nos parece que no están prosperando. Y si lo vemos del lado físico, del lado terrenal, sí, sabemos que a esas personas que prosperan le va mejor que a aquellas que no prosperan, pero cuando lo vemos espiritualmente, ahí podemos darnos y podemos ver y entender que según ese concepto es todo diferente a lo que nosotros vemos. Pero como sabemos, aquí en este tiempo, según el Salmo de David, sucedía lo mismo. Había personas que se impacientaban, personas que le servían a Dios, que eran fieles a Dios y se impacientaban porque veían que otras personas que eran malas personas, malos jefes, malos hermanos, malos amigos, sí prosperaban. Pero la palabra del Señor, como dije anteriormente, nos guía a que nosotros pongamos nuestra mirada en otras cosas y no en las cosas que vemos naturalmente, sino que pongamos las cosas en lo espiritual, en las cosas de Dios. Uno de los versículos que nos ayuda, nos anima para que nosotros tengamos presente que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de Dios es Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces, a través de este versículo, la Biblia nos enseña y nos anima a poner nuestra atención y nuestra energía en las cosas de Dios. No dejemos que las cosas del mundo interfieran en nuestra relación con Dios. No dejemos que las cosas del mundo, los problemas, las situaciones o lo que nosotros tengamos que hacer en el mundo nos separen de Dios o que sea un inconveniente para buscar de Dios, sino que nosotros debemos de poner nuestra mirada, nuestra confianza, como dice la palabra de Dios, en las cosas de arriba, dice donde está Cristo, dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nosotros hoy en día sabemos que esas cosas son más importantes que las cosas
que vemos aquí en la tierra, que las riquezas o el bienestar que podamos lograr aquí en la tierra. Nosotros bien sabemos que los malos que hoy vemos que prosperan y viven una vida desinteresada en Dios, al final terminarán fuera de la presencia de Dios, mientras los hijos de Dios, aquellos que obedecen su voluntad y que han puesto su vida en las cosas de Dios al presente, parecen no prosperar igual que los malos, pero al final ellos son los que estarán en la presencia de Dios, porque la verdadera prosperidad no es aquella que podemos ver y tocar, sino que la verdadera prosperidad es la que tiene valor, es aquella que no se ve ni se puede tocar físicamente, pero debido a la fe que nosotros hemos recibido, sabemos que existe, que es eterna y que es verdadera. Amén. Entonces esa es la gran confianza que nosotros podemos tener, como dije anteriormente. Si tenemos la confianza en esas cosas, nosotros vamos a ser más prosperados que esas personas que nosotros vemos que prosperan de una forma diferente, que quizás puedan tener una vida quizás un poco más cómoda que nosotros, quizás en muchas cosas una vida un poco más tranquila que nosotros, pero a pesar de eso sabemos que su final no va a ser nada bueno con el final que nosotros tenemos prometido, va a ser totalmente diferente. Así que ahí es donde está la diferencia y donde nosotros debemos de apoyarnos, donde debemos poner nuestra mirada y no en lo otro. Como hijos de Dios, como cristianos, conocemos muy bien la palabra de Dios. Quizás no la conozcamos toda, pero sí lo necesario para saber ciertas reglas o mandamientos de Dios a los cuales nos tenemos que aferrar y cumplir para agradar a Dios. Y muchas veces nos sentimos demasiado tranquilos o confiados en que como estamos viviendo, en que la forma que estamos viviendo le agrada a Dios. Pero tenemos que mantenernos perseverantes cada día, pues tenemos un enemigo. Él sabe nuestras debilidades y sabe las cosas que nos impacientan. Y ese es el gran problema, la gran situación que muchas veces se presenta en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos distintas debilidades o hemos venido al Señor con ciertas vicios, ciertas costumbres, ciertas situaciones en las cuales nos sentimos débiles cuando se presentan. El enemigo lo sabe, el Señor también lo sabe, y el enemigo va a tratar de usar esas cosas para tratar de distorsionar nuestra vida, para tratar de impacientarnos, para tratar de que nos pongamos ansiosos por ciertas cosas y que no verdaderamente podamos poner la fe en las cosas de Dios como el Señor nos pide. Y como dije anteriormente, esto es para aquellos que conocen un poco más de Dios y para aquellos que recién están comenzando. Pues si nosotros miramos la Biblia, vemos cómo ciertas personas, ciertos héroes, ciertos siervos de Dios, en otro tiempo también se impacientaron por ciertas cosas y cometieron pecado delante de Dios, le fallaron a Dios, no fueron obedientes. Entonces estas son cosas que nos pueden suceder a nosotros, en las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado y debemos de preocuparnos y de estar siempre atentos, siempre perseverando, siempre unidos a nuestro Señor, para que esas cosas no afecten nuestra vida. Estamos leyendo aquí un salmo de David y podemos ver a través de los salmos la sabiduría que David tenía, la forma en que él amaba a Dios, la forma que le servía a Dios, todo lo que él hizo por Dios. Sabemos que el mismo David conocía muy bien de Dios, tenía un corazón conforme a Dios, y eso lo dice su palabra. En Hechos 13, 21 y 22, dice, Hechos 13, 21 y 22, dice, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Entonces, como sabemos, David fue un rey que amaba a Dios, pero también, si leemos la Biblia, la palabra del Señor, vemos que él se impacientó, podemos decir, por algo que no tenía, por algo que no era de él. Él también cometió ciertos errores. Y uno de los más conocidos es cuando David se apropió de
de la mujer de uno de los soldados que estaba en guerra en ese tiempo, que había mandado a la guerra. Y eso podemos ver y podemos usarlo como una gran enseñanza para nosotros, para que nos demos cuenta de que por más que nosotros pensemos que estamos fuertes delante del Señor, que estamos fortalecidos, que somos personas obedientes, darnos cuenta de que podemos fallar, de que podemos cometer un error y estar, como dije, siempre alerta. Vamos a leer la historia esta, 2 Samuel 11:1 al 4, donde relata un poquito lo que sucedió. Sé que la mayoría la conocemos, pero quizás no todos la conozcan. Pero vamos a leer ahí 2 Samuel 11:1, el cual dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Amén. Entonces, esta es una historia que quizás cuando la leemos nos conmueve o nos llama la atención, como este mismo rey que Dios había elegido, el cual el mismo Dios dijo que tenía un corazón de acuerdo, conforme a él, y sabemos de la forma que David amaba a Dios, porque leemos sus historias y leemos cómo él respetaba a los hijos de Dios, respetaba a los reyes de Dios cuando él fue perseguido por Saúl y estuvo a punto de ser muerto y todo, y él pudo haberlo matado, pero nunca llegó a hacer eso, porque sabía que era un rey que había sido puesto por Dios y lo respetaba como tal. Y vemos aquí cómo él comete un grave error, podemos decir. Siendo David quien era, un rey ungido y elegido por Dios, se impacientó por una mujer ajena que seguramente la vio atractiva, y fue tentado y cometió un grave error. En otras palabras, él deseó algo que no era de él, y eso trajo destrucción y dolor a su vida, pues dice su palabra que nunca se apartó de su casa el mal. A través de esta situación, de este error, de esta falla que él cometió hacia Dios, tenemos muchos héroes de Dios, muchos personajes de ese tiempo en el cual fueron tentados y no fallaron delante de Dios, pero también tenemos algunos que fallaron y no le fueron fiel a Dios. Eso no quiere decir que se hayan apartado de Dios ni cosas así, porque el Dios que tenemos es un Dios que nos da oportunidad de cada día, nos perdona, nos puede limpiar, pero nunca debemos dejar que eso se vuelva algo constante en nuestras vidas. Todos vamos a cometer un error, todos vamos a fallar delante de Dios, pero este error que cometió el rey David es como dije anteriormente, un error que quizás nos llame un poquito la atención en la forma que sucedió y de la forma que él trató de encubrirlo. Cuando leemos bien la historia, vemos que él trató de encubrirlo primeramente, tratando de hacer que Urías lo llamó para que volviera y se acostara con su mujer, para que se pudiera decir que este hijo el cual iba a tener era de él, y él, bueno, por respeto a los hombres que él tenía en batalla, no se fue para su casa, y luego termina haciéndolo morir en una batalla para tratar de encubrir ese mal que le había hecho. Entonces nos ponemos a pensar cómo una persona puede perder, podemos decir, los cabales, cómo una persona que ama a Dios puede caer en un error, en un pecado, y terminar desagradeciendo a Dios de una forma un poco fuerte. A veces pueden suceder cosas menores, y a veces pueden suceder cosas mayores. Y el mismo rey David es el que nos está diciendo aquí que no debemos de impacientar. En este caso, él habla sobre las personas que prosperan, las personas malas que prosperan y los buenos que parecen no prosperar. Pero vemos aquí ese ejemplo que tenemos de él, y vemos cómo él, podemos decir que él
se impacientó de una forma diferente, pero él también se impacientó y cometió un error y tuvo que pagar por ese error que él cometió. Segunda de Samuel 12, 10 y 12 nos describe qué fue lo que sucedió a causa de este error que cometió hacia Dios. Segunda de Samuel 12, 10 y 12 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Y más allá de que David hizo todo esto en lo secreto y trató de ocultarlo, como dije anteriormente, quizás se olvidó por un momento de que hay uno que ve todo, que ve en lo secreto, que conoce las intenciones del corazón, y por eso fue que fue castigado de esta manera, y las consecuencias fueron bastante graves para su vida, a tal grado de que su propio hijo, ese hijo que él concibió en ese acto, nació y luego se enfermó y murió. Por más que él suplicó y pidió por ese hijo, ese hijo terminó muriendo. Entonces vemos aquí como una persona ajena a ese error terminó pagando el precio de esta desobediencia de David hacia Dios. Y eso es lo que muchas veces nos tiene que abrir los ojos y hacernos pensar un poquito, porque sabemos, lo dice su palabra, que muchas veces las consecuencias de lo que hagamos no vendrán sobre nosotros, sino van a venir sobre nuestros hijos, nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Y eso nos debe animar a ser personas más fieles, a ser personas más obedientes. Como hijos de Dios debemos de confiar solo en Él, hacer el bien, agradarlo con nuestras acciones, y Él se encargará de lo necesario. No puede haber nada que nos impaciente, que nos preocupe en demasía, o que haga que nos apartemos de su voluntad para conseguirlo. Todos sabemos que Él puede concederte o darte lo que tú deseas, porque Él es el dueño de todo. Pero el gran secreto está en el versículo número 4 que leímos ahí primeramente. Dice el número 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, para no llegar a impacientarnos, podemos decir, para no llegar a intranquilizarnos, para no perder esa unión que hemos logrado con Dios, esa relación que hemos tenido con Dios, debemos de confiar plenamente en Él y confiar en cada una de las promesas que nos ha hecho, en las promesas que nos ha dejado escritas, y de esa forma vamos a poder perseverar. Y como dije anteriormente, vamos a fallar, muchas veces vamos a dudar, muchas veces nos vamos a sentir desanimados, muchas veces nos vamos a sentir de muchas formas, pero cuando nosotros aprendemos a esperar, a confiar en Él, vamos a tener la seguridad de que esas cosas que nosotros necesitamos van a llegar a su tiempo, y no vamos a necesitar impacientarnos, no vamos a necesitar ponernos nerviosos, no vamos a necesitar afanarnos por esas cosas que aún no tenemos. Podemos ver que si el mismo David se hubiera deleitado en Dios, él hubiera conseguido o dado una mujer más atractiva o mejor que la mujer de Urías. Pero él se impacientó y no supo esperar en Dios. Él confió en sus propios deseos y en su propio poder, pues no solo se apoderó de la mujer ajena, sino que hizo que Urías fuera muerto en la batalla para poder encubrir su pecado. Y sabemos que David no era cualquier persona, era un rey elegido por Dios, pues él había visto un corazón diferente en él. Así que si Dios te ha elegido y te ha apartado, nunca te sientas que todos tus deseos y que todos los deseos de tu corazón están dentro de la voluntad de Dios, pues una decisión apresurada puede hacerte caer en un error como lo hizo David. Amén. Muchas veces creemos o pensamos que porque somos hijos de Dios, que porque el Señor nos ha llamado, que porque hemos sido obedientes, nos merecemos ciertas cosas, y muchas veces las pedimos con cierta ansiedad, pero debemos de tener mucho cuidado, porque
Muchas veces estamos pidiéndole cosas a Dios que no están dentro de la voluntad. Muchas veces hacemos cosas o pedimos cosas de una forma apresurada, de una forma en la cual no pensamos debidamente, y muchas veces esas cosas no llegan porque no están dentro de la voluntad de Dios, y puede hacer que nosotros nos impacientemos, como dije anteriormente, que nosotros pierdamos la fe, pierdamos la confianza de Dios y dudemos de Él, y eso sabemos que no le agrada a Dios. Dice su palabra ahí: deleítate en Jehová primeramente y Él luego te concederá lo que desea tu corazón. Amén. Cuando uno se deleita en Jehová, va a poder, cuando uno verdaderamente se está deleitando en Jehová, va a poder pedir las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Los pensamientos de nuestro corazón van a ser igual o al menos similar al corazón de Dios, y vamos a poder pedir de una forma diferente, podemos decir. Esta es solo una de las tantas promesas que encontramos en la palabra de Dios, y qué lindo es poder leer esas palabras y saber que el Señor nos promete recompensas, y en este caso es nada menos que a través del deleite. Amén. En nuestro diario vivir existen muchas formas que nos pueden provocar deleite. Nosotros conocíamos la palabra deleite en el sentido de aquello que podamos disfrutar, que nos produce cierto placer o contentamiento. Por ejemplo, el deleite de compartir un momento especial con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, el deleite que siente una mamá cuando recibe un gesto de amor de un hijo, o el deleite que surge entre una mujer y un hombre que se aman a pesar de los tiempos difíciles, de las dificultades o de las carencias económicas, o el simple deleite de saborear una rica comida. Nos podemos deleitar trabajando, estudiando. Como vemos aquí, todo lo que llamamos deleite lo asociamos con un acto agradable o placentero hacia nuestro ser, un tiempo de disfrute siempre acomodado a nuestras preferencias. Ese es el conocimiento que nosotros teníamos de la palabra deleite, o de la forma en que nos podíamos deleitar en otro tiempo. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de deleitarnos, en Él la idea cambia por sí misma, es algo fuera de lo común. Esto se debe a que la naturaleza humana no halla su deleite en las cosas de Dios, sino en las cosas que son contrarias a Él, en las cosas de este mundo. Sabemos que nuestro corazón, nuestra carne, siempre va a desear las cosas que no son agradables a Dios. Solo cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios y tenemos el Espíritu Santo, vamos a poder luchar con esas cosas, con esos pensamientos, con esos deseos, y vamos a poder vencerlos. Pero el hombre, por naturaleza, lo sabemos a través de la palabra de Dios, y lo sabemos por nuestra propia experiencia, la carne siempre va a desear hacer otras cosas, las cosas que no le agradan a Dios, las cosas que no tienen muchas veces sentido, en las cuales nosotros encontramos un disfrute o un placer momentáneo y luego se termina. Pero cuando nosotros conocemos del Señor y conocemos su palabra, sabemos que nuestra carne va a estar en contra, pero nuestro espíritu es el que nos va a llevar a hacer esas cosas, a poder deleitarnos en las cosas del Señor. Primera de Juan 2:15, 17, Primera de Juan 2:15, 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Es una palabra, como sabemos, muchas veces nosotros creemos y decimos que la Biblia es complicada, pero la Biblia es simple. Puede haber algunos versículos que sean un poco complicados, pero la Biblia nos habla de una forma directa. El Señor nos habla a través de ella de una forma directa, y nos muestra blanco o negro. Es fácil de diferenciar, es fácil de saber aquí que si nosotros amamos las cosas del mundo, no estamos amando a Dios realmente. Si nosotros no quiero decir que nos tengamos que separar de las cosas del mundo, porque es donde estamos viviendo, donde continuamente a diario nos encontramos o nos rodeamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras familias, muchas veces en amistades. Son cosas con las cuales tenemos que vivir y luchar cada día.
Pero cuando nosotros empezamos a amar más al mundo, más las cosas del mundo que las cosas de Dios, quiere decir que, como dice su palabra, el amor del Padre no está en nosotros. Todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como vemos en este versículo, al aferrarnos a las cosas de este mundo, nos separa de la voluntad y del amor hacia Dios. Esas cosas que el hombre natural ama y practica, hace difícil que nuestro corazón busque deleitarse en las cosas de Dios, porque el deleitarse en las cosas de Dios no es solo hacer las cosas que nos agradan de Él. El significado de esta palabra, deleítate en Jehová, en Dios tiene otro significado. Deleitarse en Él es dejarse moldear, dejarse llevar por su voluntad, dejarse convencer por su palabra, es escuchar su voz y obedecer, es la oración, el ayuno, el sacrificio, aunque a nuestro cuerpo natural no le agrade, y muchas veces nos cueste trabajo entrar en esos momentos de deleite con Dios, pero llegado el momento y cumplido el propósito de Dios o el deleite en las cosas de Dios, vemos el resultado y nos sentimos agradecidos de que en aquellas cosas que a la carne no le agradan, hoy en día podemos disfrutar de ellas y deleitarnos en Dios. Amén. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, nosotros jamás íbamos a pensar que nos íbamos a dejar, podemos decir, moldear por Dios, transformar por Dios, que nos íbamos a dejar convencer por la palabra de Dios, porque nosotros mismos primeramente no conocíamos de Dios y lo que escuchamos de su palabra nunca nos llamaba la atención, sino que parecían cosas locas, como lo dice Pablo. El mismo Pablo lo dice, que las cosas de Dios para el mundo son locura. Y así éramos nosotros. En otros tiempos era difícil que nosotros pudiéramos sentir placer, gozo en esas cosas que hoy hacemos para Dios, como dije anteriormente, como es la oración, el ayuno, como es dejarse guiar por la palabra de Dios y como dije anteriormente, tener que luchar todos los días, quizás no todos los días, para hacer cosas que le agradan a Dios y no cosas que le agradarían a nuestra carne, porque a nuestra carne está ahí, es una lucha que vamos a tener continua mientras estemos en este mundo, y es la carne la que nos va a estar invitando a apartarnos de Dios, a separarnos de Dios, a seguir las cosas del mundo y no seguir las cosas de Dios, porque seguir las cosas de Dios cuesta, hay que sacrificar mucho, hay que dejar muchas cosas de lado, hay que dejar ciertas comodidades para poder buscar a Dios. No simplemente es solo sentarse y leer su palabra, sino que debemos de saber meditar en ella, debemos de saber escuchar lo que estamos recibiendo en la palabra, escuchar la voz de Dios y a través de ella poder cambiar nuestras vidas, poder dejar que Él moldee nuestro corazón, que lo cambie, que lo transforme. Es una lucha que vamos a tener de continuo, porque cada día vamos a tener y vamos a querer mejorar para Dios. Cada día vamos a ver cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que dejar de lado para poder agradar a Dios. Y ese es el verdadero deleite que el Señor nos pide. Esa es la verdadera forma en la cual nosotros nos debemos de deleitar en las cosas de Dios, dejar que sea Él quien dirija nuestros pasos, quien nos guíe, quien nos hable y nos permita, como dije anteriormente, hacer las cosas que le agradan a Él, aunque nuestro cuerpo, nuestra carne no quiera hacerlo. Y como dije anteriormente, muchas veces sabemos que tenemos que orar, pero muchas veces nos cuesta trabajo por esto, por aquello, surgen cierta incomodidad, o tenemos una llamada, o surgen ciertas cosas, y es el enemigo que siempre está tratando de distanciarnos, de separarnos, de no dejar que hagamos esas cosas. Pero qué lindo se siente cuando uno comienza a orar, o cuando uno comienza a leer la palabra de Dios y comienza a escuchar su voz y comienza a deleitarse y comienza a ver lo bueno, lo grande que Dios, lo poderoso que Dios, y como dije anteriormente, poder encontrar en esta palabra tantas promesas hacia nosotros es algo que no se puede
describir, no se puede, no hay una forma en que uno pueda describir esas cosas porque son cosas primeramente personales, a cada uno nos toca, nos llegan de diferentes formas, pero conocer realmente al Señor y poder deleitarse en Él son cosas que no se pueden describir, solo hay que vivirlas para poder saber cómo realmente son. Así que cuando nosotros tenemos el conocimiento y comenzamos a deleitarnos en las cosas de Dios, podemos tomar y creer y hacer nuestra esa segunda parte del versículo 4 del Salmo 37 que dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Es una gran promesa que encontramos aquí. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una gran promesa que el Señor nos hace, pero como dije anteriormente, si no tenemos un poquito del conocimiento de la palabra del Señor o no entendemos lo que es deleitarse en Jehová, nunca la vamos a poder hacer nuestra porque nuestras peticiones, las peticiones de nuestro corazón difícilmente estén alineadas con la voluntad de Dios y Él no podrá darnos esas peticiones. Así que si tomamos nosotros esta parte de este versículo sin tener el conocimiento y entendimiento de la primera parte, seguramente cometeremos muchos errores, por si verdaderamente no nos estamos deleitando en el Señor, en su palabra, en sus mandamientos. Nuestro corazón normalmente no se alineará con la voluntad de Dios y las riquezas de Dios y seguramente pediremos cosas que Dios no nos podrá entregar porque aún no las merecemos o no se alinean con su voluntad. Amén. Ese es el gran problema que muchas veces encontramos y que muchas veces desanima a muchas personas. Es no tener el conocimiento de la palabra de Dios o no estar sometido a Dios o no estar entregado a Dios para verdaderamente poder pedir las cosas que Él puede darnos. Él es el dueño del oro, de la plata, es el dueño del mundo, Él puede darnos lo que Él quiera, pero siempre va a ser de acuerdo a su voluntad y no va a ser de acuerdo a la nuestra, no va a ser de acuerdo a lo que nosotros le pidamos. Nuestro corazón es un corazón engañoso, como dice su palabra, es peligroso. Dice Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, el Señor sabe que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice ahí, perverso, pero Él lo conoce. Nuestro corazón, por naturaleza, es engañoso. Podemos creer que necesitamos ciertas cosas y peticiones, pero solo Dios sabe qué es lo que necesitamos, pues no nos puede dar, que no nos puede dar y que no, pues solo Él lo conoce y Él proveerá según nuestro deleite con el Señor, según nuestro sometimiento, según nuestra obediencia. Así que de acuerdo a la forma en que nosotros nos entreguemos al Señor, de acuerdo a la forma en que nosotros nos deleitemos en el Señor, de acuerdo a la forma en que nosotros nos sometamos a Él, Él va a proveer, Él va a entregar las cosas que nosotros necesitamos. Esas peticiones que nosotros hacemos van a estar de acuerdo a su voluntad porque tenemos un corazón entregado a Dios, tenemos un corazón que lo hemos dejado que el Señor lo dirija, que el Señor lo guíe, que el Señor se apodere de Él y nunca vamos a pedir cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Quizás en algún momento podamos, como dije anteriormente, tomar alguna decisión apresurada o estar en cierta situación en la cual podamos estar desalineados con la voluntad de Dios, pero normalmente si nosotros somos personas que nos sometemos a Él, que nos dejamos guiar por Él, por su voluntad, somos personas que somos prudentes, como nos pide su palabra, que tomamos nuestro tiempo para hacer ciertas cosas o para pedir ciertas cosas, normalmente lo vamos a hacer dentro de su voluntad, pero estos problemas han sucedido en todo el tiempo en el cual fue escrito la Biblia. Encontramos miles de versículos y uno de ellos es Santiago 4, 2 y 3, en el cual Santiago les explica qué es lo que estaba sucediendo a aquellas personas que pedían pero no conseguían porque estaban haciendo de una forma mala. Dice Santiago 4, 2, dice,
Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Amén. Así que un corazón donde haya codicia, donde haya envidia, donde haya falsedad, donde haya mentira, donde haya orgullo, rencor, no puede pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no puede alinearse a la palabra de Dios y Dios no puede conceder las peticiones de ese corazón. Amén. Dice el Señor que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Así que tenemos que dejar que sea el Señor quien dirija las peticiones a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos puede guiar de una forma equivocada, pero debemos de aprender a oírlo, y eso solo sucede si nos deleitamos en el Señor. Es mejor pedir que tu voluntad sea hecha que presentarle al Señor una lista de necesidades que muchas veces puedan estar fuera de su voluntad. Amén. Como personas necesitadas, como personas que muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles, muchas veces seres queridos, amistades, están pasando por situaciones difíciles. Muchas veces le pedimos cosas al Señor que quizás no están dentro de la voluntad del Señor, quizás el Señor nos tiene o tiene a nuestros seres queridos o amistades en esa situación por un motivo o por algo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es siempre pedir de acuerdo a la voluntad del Señor, más allá de que nosotros pidamos, siempre pedir que se haga la voluntad de Él y no la voluntad nuestra, porque, como dije anteriormente, somos humanos y muchas veces no nos vamos a alinear con las cosas de Dios, muchas veces no vamos a tener quizás la frialdad o no vamos a tener la paciencia para esperar en el Señor y nos podemos impacientar y pueden suceder cosas que tristemente nos pueden separar, nos pueden apartar de Dios, pueden suceder cosas que nos puedan hacer el camino un poquito más difícil de lo que hubiese sido. Me imagino que lo mismo le pasó a David en este tiempo con este error que él cometió. Él siguió sirviéndole al Señor, él siguió haciendo cosas para el Señor, pero me imagino que todo este error trajo grandes consecuencias a su vida y trajo mucho dolor, mucha tristeza. Sabemos que él luego se arrepiente, él se da cuenta del error que comete y le pide a Dios perdón y sufre mucho por eso. Entonces muchas veces nos podemos ahorrar esos tiempos de amargura, de dificultades, más allá de que cada cosa que sucede en nuestra vida, para bien o para mal, es un aprendizaje que el Señor nos da. Cometemos un error y si verdaderamente estamos arrepentidos, si verdaderamente lo hicimos sin ninguna mala intención, vamos a tener un gran aprendizaje de ese error. El Señor nos va a mostrar algo o va a cambiar algo en nuestras vidas o nos va a quitar algo que nos estaba haciendo mal o vamos a aprender a ser más obedientes. Entonces el Señor siempre tiene un propósito en cada cosa que sucede en nuestras vidas, como dije anteriormente, ya sea malas o cosas buenas, aunque si el Señor las permite siempre van a ser para nuestro bien. No sabemos por qué el rey David tuvo que pasar por eso, no sabemos por qué el rey David tuvo que cometer ese error, pero él lo cometió y vemos cómo él luego se arrepiente y luego le pide perdón a Dios y Dios lo perdona porque Dios es poderoso, es grandioso, un Dios perdonador y por su perdón, por su gracia es que hoy nosotros estamos vivos. Muchos de nosotros no merecemos estar vivos por nuestras acciones, por las veces que le hemos fallado a Dios, por el tiempo que nosotros lo negamos, murmuramos, todo lo hemos hecho. No es momento de decir no, yo no lo hice o tratar de tapar ciertas cosas, y todos hemos cometido errores, pero solo por su gracia, por su gran amor, por su misericordia, es que nosotros estamos vivos y el Señor nos ha dado esta nueva oportunidad. Así que tenemos que tratar de aprovecharla y no dejar que pequeñas cosas o cosas que no deberían impacientarnos nos impacienten y nos quiten del camino de la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4:19, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Así que nosotros vamos a tener necesidades, vamos a tener situaciones difíciles, pero cuando sabemos, cuando creemos en estas palabras que podemos leer, el Señor va a suplir lo que nosotros necesitemos a su tiempo. No va a ser al tiempo nuestro, no va a ser de la forma que nosotros quiéramos, va a ser de la forma que el Señor lo ha planificado. Solo nosotros vamos a tener que saber esperar y no dejar que esas cosas nos desvíen. Así que teniendo esta gran infinidad de promesas y recompensas escritas en su palabra, es momento de creer en ellas y no andar buscando cosas diferentes o fuera de su voluntad, la voluntad de Dios. Si está bien, sí está bien que nos ocupemos en nuestras necesidades básicas, en nuestro bienestar y el de nuestra familia, en nuestro trabajo, pero no descuidemos nuestra relación con el Señor. Aferrémonos a su palabra y voluntad y mantengámonos firmes confiando en que lo que tenemos es lo necesario y no desaprovechemos el tiempo en cosas que no edifican nuestras vidas. Amén. Debemos de nosotros tener la confianza y saber que quizás muchas promesas que el Señor nos ha hecho aún no han llegado, pero debemos de tener la confianza de que van a llegar a su tiempo y no dejar, como dije anteriormente, que las cosas que nosotros, en las cuales debemos de ocuparnos, como dije anteriormente, el bienestar de nuestra familia, suplir nuestras necesidades, no dejar que esas cosas nos impidan, nos aparten o nos separen de Dios y nos hagan caer en ciertas situaciones en las cuales debamos de arrepentirnos. El versículo número 5 del Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. La experiencia de David con el Señor lo llevó a escribir este salmo guiado por el Espíritu Santo. El gran propósito de Dios es que veamos y estemos preparados para esas situaciones que, si no estamos aferrados a su palabra, nos podrán impacientar y muchas veces hacernos tambalear o dudar de Dios. Mantengámonos firmes y constantes, luchando cada día con la esperanza y confianza de que las promesas de Dios son verdaderas y eternas. Amén. Son las únicas que son eternas, que son verdaderas, que no pasan, que no se desgastan. Son las promesas del Señor, las promesas que Él nos ha hecho, las promesas de vida eterna, la promesa de tener una larga vida, la promesa de que nunca nos va a faltar nada, la promesa de que va a suplir nuestras necesidades. Son infinitas las promesas que encontramos escritas en este libro, pero ¿de qué sirve si nosotros no confiamos en esa promesa? ¿De qué sirve si nosotros no llegamos a deleitarnos en el Señor como Él lo pide? Y más bien estamos muchas veces dudando de Dios, muchas veces murmurando, muchas veces hablando mal de Dios o de los siervos de Dios y perdiendo el tiempo, porque es una pérdida de tiempo. Cuando nosotros dudamos, nuestra fe decae, nuestra relación con el Señor decae, y eso no es bueno para nadie. El Señor quiere que cada día nosotros podamos prosperar, podamos superarnos, podamos ser mejores hermanos, podamos ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores amigos, y solo lo vamos a lograr si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, si nos aferramos a las confianzas de Dios y vemos las cosas malas que han sucedido que están escritas en esta palabra como un ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Si nosotros vemos esta palabra y vemos que el rey David, un rey que fue elegido por Dios, un rey que según el mismo Dios tenía un corazón igual a él, cometió este error por no tener, podemos decir, por no esperar en Dios o por querer hacer ciertas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Él bien lo sabía, lo hizo igual. Eso trajo situaciones, podemos decir, desastrosas para su vida, para su familia y para su generación. Entonces no dejamos que suceda lo mismo con nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos el conocimiento de lo que es su voluntad, de lo que Él desea para nosotros. No dejemos que cosas simples, porque todas las cosas son cosas simples que suceden un día, en 2, 3 días y luego pasan,
y luego tenemos que volver a lo normal, tenemos que volver a lo que estábamos haciendo, pero esas cosas nos pueden hasta terminar apartando de Dios, y eso no es lo que Él desea. Así que dejemos que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, que el Señor pueda moldear nuestras vidas, que podamos nosotros entregar verdaderamente nuestro corazón, nuestra mente a Él, y dejar que Él guíe nuestras vidas y nos ayude a no impacientarnos por cosas que solo van a destruir nuestra relación con el Señor. El enemigo es lo que Él quiere cada día, lo que Él busca cada día, en cada momento, pero no dejemos que Él se salga con la suya, sino que mantengámonos firmes y siempre luchando, siempre perseverando, siempre sacrificando, porque la recompensa que nosotros tenemos es grande, es eterna, es duradera, como dice, y no como las recompensas que tienen aquellas personas que aquí en la tierra prosperan, tienen ciertas comodidades, ciertos lujos, pero se termina su tiempo de vida y eso se acaba, no se lo pueden llevar. Nosotros, en cambio, lo que nosotros adquirimos aquí en esta tierra, la sabiduría, el conocimiento, la relación que adquirimos con el Señor, va a ser eterna, va a ser duradera y va a ser para siempre. Esa va a ser la gran diferencia. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí del otro lado siguiéndonos, acompañándonos, y verdaderamente esperamos que en esta tarde el Señor haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón, y que a través de esta palabra hoy podamos salir un poquito más fortalecidos, no dejar que esas cosas que en otro tiempo nos satisfacían, en otro tiempo practicábamos, no dejar que esas cosas nos desvíen o nos aparten de la voluntad de Dios. Hoy sabemos realmente qué es lo que el Señor le agrada y qué es lo que no le agrada, y no tenemos nosotros por qué andar buscando la felicidad o la prosperidad en esas cosas, sino que solo debemos de enfocarnos en las cosas de Dios y seguir adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque sabemos que el Señor nos ha prometido que Él estará ahí en todo tiempo, en todo momento, y que lo que nosotros recibamos va a ser eterno, lo que nosotros adquiramos va a ser eterno, va a ser duradero, y la principal promesa que nos ha hecho es la de la vida eterna a su lado. Así que aferrémonos a eso y que nuestra fe pueda crecer cada día y podamos realmente dar testimonio del amor de Dios hacia aquellos que no conocen de Él, porque ese es el gran propósito del Señor. El Señor no nos salvó para que nosotros estemos aquí cómodos, sino que nos salvó para que podamos llevarle a otras personas, ayudarle a otras personas que no tienen quizás la misma oportunidad que nosotros hemos tenido, quizás no tienen los mismos las mismas cosas que nosotros tenemos, quizás están en otra situación difícil en las cuales no tienen el tiempo, no tienen los medios que nosotros tenemos aquí en este país. Así que aprovechemos eso y no dejemos que el tiempo pase y que no avancemos nada, sino que al contrario estemos cada vez peores. Amén. Así que gracias a cada uno. Vamos como siempre a orar, pidiéndole al Señor que el Señor bendiga este tiempo, esta palabra que hemos recibido en esta noche, y que a través de este estudio el Señor pueda transformar en algo nuestras vidas y pueda darnos un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento, y principalmente fortalecernos un poquito más, porque sé que todos lo necesitamos. Estamos en tiempos un poco difíciles, en los cuales, según su palabra, esto no va a mejorar, sino que va a ir empeorando cada día. Así que debemos de prepararnos para eso, y lo principal, tratar de poder preparar o ayudar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a que también tengan y puedan poner la confianza en Dios como lo hemos hecho nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu gran poder, Señor, y por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor, por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos en un estudio bíblico, Señor, por haber podido compartir esta palabra en esta tarde, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que han estado unidos con nosotros, Señor, a través de este medio que tú has provisto, Señor. Bendice, Padre, sus hogares, bendice sus casas, sus familias,
sus matrimonios, Señor, sus hijos. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú suplas sus necesidades, pero que principalmente, Padre, tú puedas tocar sus corazones, sus mentes, y puedan entender, Señor, que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, al cual debemos entregar nuestra vida y aferrarnos a tus promesas, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, Señor, y ser fiel cada día, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún no conocen de ti, Padre, que tú, Señor, puedas tocarlos, Señor, ya sea a través de un estudio o a través de un testimonio o a través de una acción nuestra, Padre, que tú nos uses de una forma, Señor, para que podamos dar testimonio de tu gran amor, Padre, y que los demás puedan entender, ver y comprender, Señor, que sin ti es imposible vivir, Señor. Gracias te damos por esa gran oportunidad que tú nos diste de conocerte, Señor, y en tus manos nos encomendamos, Señor, para que tú sigas supliendo nuestras necesidades, sigas protegiéndonos y guiándonos, Padre. Ponemos, Señor, en tus manos las distintas necesidades y peticiones que haya, Señor. No las conocemos, Padre, pero tú conoces, Señor, nuestras necesidades, la necesidad de los demás, Padre. Así que nos unimos en oración, confiando y sabiendo, Padre, que tú vas a proveer porque tu santa palabra así lo dice, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno, Señor, de los que han estado acompañando en esta tarde. Bendícelos, Padre. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que estuvieron trabajando detrás de esto para poder llevar adelante este estudio, Señor. Gracias te damos por el ministerio, Señor, y te pedimos por nuestro pastor, la pastora, Señor, que tú los bendigas y los sigas usando. Y gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer de aquí en adelante, Padre. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, estar presente aquí el día domingo cuando se lleve el culto, cuando llevemos el culto, Señor, adelante, Padre, que podamos estar, Señor, y que tu presencia esté aquí porque es lo principal, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. También te pedimos por nuestros seres queridos que están a la distancia. Bendícelos donde se encuentren, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. Te pedimos también por tu pueblo Israel, Señor. Bendícelo. Y gracias te damos por tu Hijo Jesús y por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, Padre. Te bendecimos y te alabamos en todo tiempo y te agradecemos de ya. Guíanos, Señor, fortalécenos. Cuídanos, Señor, y danos más y más de ti, Padre. Enséñanos, Padre, a ser personas fieles, obedientes, y dejar que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe cada día, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo, Padre. Bendice este tiempo, este momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí del otro lado acompañándonos. Y como decimos siempre, esperamos que el Señor en esta noche haya podido hablarnos de una forma diferente, que hayamos recibido algo nuevo y que principalmente lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, porque ese es el gran propósito del Señor. Gracias por cada uno de ustedes que siempre nos está acompañando. Gracias por aquellos que están siempre apoyando el ministerio. Gracias por nuestros hermanos que trabajan detrás de esto para que todo sea posible. Así que los invitamos para el próximo domingo. Aquellos que puedan estar son bienvenidos. Gracias le damos por todo. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.